En febrero de 1954, un grupo de excombatientes carrancistas y villistas surgido de la lucha armada contra la dictadura de Porfirio Díaz constituye una nueva fuerza política conocida como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. La nueva asociación, fundada por destacados militares, apoyaría durante décadas a los candidatos presidenciales de otro partido, el Revolucionario Institucional. Entre los líderes del PARM se encontraba el general potosino Juan Barragán Rodríguez, padre de María Teresa y suegro de Pedro Moctezuma. Ambos formaban una joven pareja que estaba por recibir el 21 de octubre de aquel 54 a su cuarto hijo, Esteban Moctezuma Barragán. Mi infancia fue muy peculiar, de una familia muy grande. Somos 11 hermanos, 9 hombres y 2 mujeres. De manera que realmente ha habido pues, una enorme cantidad de oportunidades de socializar desde mi propia casa. Y pues también muy privilegiada mi infancia porque hay algo muy curioso. En mi familia no faltaba nada, pero no sobraba nada. O sea, nosotros heredábamos la ropa de nuestros hermanos mayores, los libros de nuestros hermanos mayores. Ya los pobres más pequeños, cada libro venía tachado con el nombre de todos los de arriba. Vivíamos en una casa en la Colonia del Valle que tenía 2 recámaras, entonces pues, había más de 5 integrantes por recámara. Y recuerdo que de muy niño eran como 5 cunas alrededor del cuarto, entonces jugábamos al tren, porque teníamos todo un tren ahí metido. El baño, por ejemplo, había un solo baño para todos. Entonces, pues mi mamá formaba nicas en el corredor. Y pues eran situaciones muy peculiares de una familia muy grande. Pero repito, tampoco nos faltaba nada. Teníamos comida, la educación, pues mucho amor familiar. Teníamos una muy buena escuela, una familia muy unida. De manera que pues fue una infancia llena de color y de sabor. El arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante y María Teresa Barragán se unieron en matrimonio el 21 de abril de 1951. El año siguiente comenzaron a formar una familia con la llegada de los gemelos Pablo y Pedro. Más tarde nacerían Gonzalo, Esteban, Javier, Andrés, Rafael, Felipe, Gerardo y las hijas menores Teresa e Isabel. Y es precisamente a la par de las travesuras y juegos que el apellido Moctezuma no solo sonaría en México por su línea genealógica relacionada con el 9º emperador azteca, Xocoyotzin, sino que también sería referente de importantes edificios creados por el jefe de la familia, como fueron el Centro de Energía Nuclear en el Estado de México o la Torre de Pemex, que por mucho tiempo se consideró el rascacielos más alto de Latinoamérica. La relación con mis padres es una relación en la cual mi padre casi siempre estuvo ausente. Imagínense ustedes, mantener a 11. Entonces, pues se dedicaba a trabajar. Realmente, quizás la figura paterna más fuerte que tuve fue mi abuelo, el padre de mi madre, que pues fue un hombre muy interesante, peleó como revolucionario a principios del siglo pasado, fue jefe de Estado Mayor de Venustiano Carranza. Tenía heridas de bala en el cuerpo, entonces, pues imagínense las historias que nos contaba de sobremesa. Pero era una familia grande, unida, cariñosa, que nos enseñó mucho y que nos dio una gran plataforma para seguir adelante. El apellido Moctezuma Barragán, a lo largo de su historia, ha estado unido en varias ocasiones desde hace más de un siglo, y es hasta la generación de mi abuelo que la familia regresa a la Ciudad de México, ¿no? Pero mis padres también son de San Luis Potosí, y esto es importante porque la raíz de nuestro apellido viene tanto por el lado Moctezuma como por el lado Barragán. Al llegar a la etapa adulta, los primeros integrantes de la familia Moctezuma Barragán se marchan del hogar. Entonces, Esteban comienza a encarar un rol paternalista frente a sus hermanos menores, característica que mostraría en décadas futuras tanto en la vida laboral como doméstica. Yo tengo aquí en mi oficina, ustedes podrán ver una foto
de mi madre el día que se casó, rodeado de niños pues muy pobres, muchos de ellos no tienen zapatos. Y es un ejemplo que siempre nos inculcó desde niños de que trabajar con los demás, por los demás, para los demás, era la vocación del ser humano. Y por eso todos mis hermanos están vinculados con algo público. O sea, tengo hermanos que han participado en partidos políticos, que han participado como funcionarios públicos, que han participado como líderes sociales, uno que es sacerdote. En fin, todos tienen una vocación de servicio público y eso creo que ha sido muy importante. Y recuerdo que la casa de los vecinos, en donde vivíamos de pequeños, pues construyeron una alberca. Y entonces un domingo me estaba yo asomando por la barda, viendo divertirse a mis vecinos, y me bajé corriendo y le dije a mi mamá que por qué no construían una alberca en la casa. Y pues mis padres me llevaron a una colonia popular aquí en el sur de la ciudad, en donde había láminas de cartón, la gente vivía realmente en la miseria extrema, ¿no? No tenían zapatos, era una zona sumamente deprimida. Y me volvieron a preguntar qué es lo que les había pedido que construyéramos en la casa. Entonces, sin decirme absolutamente nada, pues me hicieron ver y sentir cómo pues todo tiene que vincularse con el ambiente general del país y no nada más social del medio donde uno vive, ¿no? Y recuerdo muy bien que alguien me dijo, ¿tú qué estudiaste? Le digo, no, yo estoy estudiando economía. Ah, entonces no sabes hacer nada. Ya se fue. Y entonces esa fue mi primer shock, que me estaban descalificando sin siquiera darme la oportunidad de demostrar algo, ¿no? Para el año de 1968, Esteban Moctezuma Barragán tenía la influencia idealista de su abuelo materno y el ejemplo de un papá que había sido comisionado por el entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría para diseñar el escudo nacional que iría en el anverso de las monedas. Dichas guías lo llevan a elegir la carrera de Economía en la UNAM, donde descubre la personalidad moderna, tradicional y marginada de su país. Yo siempre pensé en estudiar economía o derecho. Y estudié las dos carreras. Lo que pasa es que de derecho no me recibí. La terminé, pero no me recibí. Pero empecé por economía porque quería entender cómo funcionaba la sociedad. Por qué era que una sociedad pues generaba productos, empleo, bienestar, injusticia. Entender la sociedad fue lo que me llevó a estudiar economía. Y la estudié, yo creo que entendí menos a la sociedad, porque muchas veces la economía está orientada a una parte de la sociedad, más no al todo, ¿no? Yo siempre he hablado de que en México somos tres Méxicos. Me ha contado que él era muy estudioso y en esos momentos había como muchos movimientos sociales, entonces muy pro servicio social. Y sus propios compañeros cuentan que boicoteó su fiesta de graduación porque se le hacía que iba a ser muy cara la fiesta, entonces que mejor en lugar de hacer esa fiesta lo hicieran para una obra social. Entonces había quienes estaban contentos con él y pues quienes no. Incluso es en este periodo de juventud que obtiene su primer trabajo en el sector público. Recuerdo muy bien mi primer día de trabajo. Tenía yo 18 años. Estaba estudiando economía y entré a trabajar como ejecutivo B a una secretaría que ya no existe, se llama la Secretaría de la Presidencia. Yo siempre dije que quería trabajar en el gobierno porque trabajar en el gobierno me permitía que mi trabajo incidiera en más personas, o sea, quería trabajar en lo social. Y por eso sigo en lo social, aunque ya no esté en el gobierno. Y mi primer día de trabajo entré a una dirección que comandaba un gran economista, Leopoldo Solís, con otra persona maravillosa, Luis de Pablo, que también toda su vida ha sido un gran funcionario público. Y pues llegué,
me senté en mi escritorio, llegué como a las 8 de la mañana, no había nadie. Por ahí de las 9 empezaron a llegar. Y recuerdo muy bien que alguien me dijo, ¿tú qué estudiaste? Le digo, no, yo estoy estudiando economía. Ah, entonces no sabes hacer nada. Ya se fue. Y entonces esa fue mi primer shock, de que me estaban descalificando sin siquiera darme la oportunidad de demostrar algo, ¿no? Y con pues, esfuerzo y trabajo y todo me fui ganando ahí un lugar. Primero fui analista, luego fui jefe de departamento, luego fui subdirector, luego fui director, luego fui oficial mayor, luego fui secretario, o sea que afortunadamente pude recorrer pues, todo el escalafón del gobierno federal. Corría el año de 1976, cuando el abogado y exsecretario de Hacienda, José López Portillo, resulta electo para ocupar la silla presidencial con el 68% del padrón a su favor. Esteban Moctezuma Barragán, de 22 años de edad, había realizado para entonces una maestría en política económica en la Universidad de Cambridge. Así, decide ingresar al partido en el que desempeñaría importantes cargos públicos. Bueno, cuando yo entré al gobierno, era casi natural que uno se afiliaba al PRI o participaba en el PRI. Era algo que casi no se cuestionaba porque pues así en esa época así era lo que se conocía como el PRI gobierno. Entonces yo entré a trabajar a los 18 años, que estamos hablando de 1973, y no recuerdo cuándo, pero por ahí del 77 me afilié al PRI. Y estuve trabajando toda mi carrera pública, muy ligado al partido. De hecho, fui secretario general del PRI. Y nosotros, un grupo, digo nosotros porque éramos un grupo de servidores públicos jóvenes, nos preocupaba mucho el PRI. Nos preocupaba mucho que no evolucionara, que fuera tan vertical, que tuviera tan poca relación con las causas reales de la sociedad, las causas ciudadanas. Y entonces empezamos un movimiento que en aquel momento se llamó el Nuevo PRI. Y a mí en el PRI muchas veces me veían como una especie de outsider, de alguien de afuera que no comulgaba perfectamente bien con sus ritos y actitudes, ¿no? Es también en esta época que Esteban inicia la relación más importante de su vida al conocer a Cecilia Barbará Morfín, su inseparable compañera y madre de sus 3 hijos, Ana Cecilia, Isabel y Juan Esteban. A mi esposa Cecilia la conozco en mi casa. Curiosamente, mi mamá organizaba unas posadas tradicionales muy bonitas de letanía y velita y piñata y todo ello, ¿no? Y entonces, pues éramos 9 hermanos. Invitaba a las amigas que tenían más hijas para que fueran más chavas a la posada, y ya la conocí. Esteban tenía pues muchos detalles originales con ella, y yo recuerdo una ocasión que se volvió una anécdota, que él salía con un pastel, con un panqué. Llega mi papá y lo ve con el panqué. Mi papá, chapado a la antigua, nunca tocó la cocina. Y cuando se entera que él lo había cocinado, se lo quita y dice, no le puede regalar esto. El caso es que Esteban le había hecho un pastel para sorprender a Ceci, y finalmente nos lo comimos. Llevamos 35 años de casados y que yo lo admiro muchísimo y que sí es un orgullo vivir con él. Bueno, desde chiquito, o sea, nuestro papá era así como que nuestro ídolo, ¿no? Entonces, cuando iba a llegar, bueno, la casa así, ya viene tu papá, y le pedíamos que nos contara qué había hecho en el trabajo y etcétera. Y siempre fue como un papá muy presente, o sea, más de calidad que de cantidad, porque pues justo en mi infancia fue cuando nos tocó que estuviera en el gobierno. Buena parte de mi vida me la paso trabajando. Soy workaholic porque me encanta lo que hago. Entonces,
trato de darles mucha calidad a mis hijos. No los veo tan seguido como quisiera, pero el tiempo que estoy con ellos, pues obviamente me da mucho gusto darles calidad. Creo haberlos educado bien. Me gusta mucho transmitirles mi experiencia de lo que hago. Entonces los he invitado siempre a que me acompañen a eventos y a tareas que he desarrollado. Casi todos pues han estado muy cerca de mí también en mi trabajo. Saben lo que hago, por qué lo hago. Y pues es una relación de una familia unida, amorosa, que pues es un reflejo también de la vida que viví en mi casa con mis padres, ¿no? Bueno, esto nunca lo he dicho en televisión, pero yo renuncié 3 veces. Es en la década de los 90 cuando Esteban Moctezuma ocupa el cargo de subsecretario de Educación Pública, tarea que más tarde cambia por la coordinación general de la campaña a la presidencia de Ernesto Zedillo. En la contienda resultan victoriosos. Sin embargo, en enero de 1994, el gabinete sedillista y la designación de Esteban como secretario de Gobernación se verían ensombrecidos por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un momento crítico para el país y para los hombres cercanos al presidente como lo era Moctezuma Barragán, quien presenta su renuncia en menos de un año argumentando motivos de salud. Bueno, esto nunca lo he dicho en televisión, pero yo renuncié 3 veces. Y la última fue por salud. Y yo creo que la última fue provocada por las 2 renuncias previas. La primera fue cuando yo inicié una negociación de fondo con el subcomandante Marcos para lograr la paz en Chiapas. Y aquí, pues esta decisión no fue del secretario de Gobernación, esta decisión se tomó entre el presidente Zedillo, el general Cervantes, secretario de la Defensa Nacional, un gran mexicano, y un servidor, cuando dijimos cómo debemos de trabajar ante este conflicto, con la represión militar o con negociación política. Y afortunadamente salimos de esa reunión estando convencidos de que teníamos que darle todas las oportunidades a la negociación política antes de emplear cualquier otra vía. Y me puse a trabajar en ello. Y tan me puse a trabajar en ello y tan fui muy comprometido con ello, que al lograr el contacto con Marcos le ofrecí ir yo a Guadalupe Tepeyac, que era su cuartel general, a negociar con él, para que él no tuviera problemas de seguridad. La negociación previa que había tenido el STLN en la época de Manuel Camacho, se llevó una negociación en la catedral de San Cristóbal de las Casas, rodeado del ejército. Y como para dar una muestra de que realmente estaba yo interesado en que esto se llevara a cabo, yo le ofrecí ir solo a la Selva Lacandona a negociar con él. Y así se aceptó, así se programó y así se realizó. Yo recuerdo que saliendo de mi casa eran las 2 de la mañana, porque tenía que llegar muy temprano a Chiapas. Pues yo volteé a ver a mi familia y dije, a lo mejor ya no los vuelvo a ver, porque me fui a meter en el corazón de la guerrilla siendo secretario de Gobernación. Y se logró una muy buena negociación. Y empezó a trabajarse y a verse la forma de distender el problema y lograr una paz justa. Pero en muy pocos días, una fuerza interna del gobierno hizo que el presidente decidiera enviar al ejército, pero ya en otro plan. Entonces, mientras yo estaba negociando con Marcos, había una negociación o una organización interna dentro del gobierno en donde se estaba pensando en otra solución. Y eso para mí pues, era una traición a mi persona y a un proyecto que habíamos diseñado. Entonces, pues le presenté mi renuncia al presidente en cuanto tomó la decisión de enviar al ejército. Y después, al día siguiente, el presidente me dijo que quería que
que volviera a la negociación. Él comenta que tuvo que valorar entre, ¿no?, los principios y los valores que tenía a lo que estaba sucediendo y pues tuvo que renunciar a gobernación porque él estaba negociando la paz en Chiapas y pues no sé exactamente los días después, pero acabando de ir y hablar con Marcos y platicar una negociación, mandan al ejército, ¿no? Entonces eso era como muy contradictorio. En ese momento renuncié, pero el presidente me pidió que volviera a la mesa de negociación. O sea, después del tiradero que hicieron, tuve que volver a recomponer la relación, no solo con Marcos y el STLN, sino con todos los actores que me ayudaron a llegar a esa negociación. Recuerdo un gran mexicano, el ingeniero Alberto Castillo, que me ayudó mucho en ello, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, el Congreso, hicimos la COCOPA para la negociación y todo. Y pues ellos decían, bueno, ¿cómo vamos a volver a creer en este gobierno después de lo que hicieron? Si en medio de una negociación mandan al ejército. Entonces, yo me di cuenta que no había otra persona que pudiera volver a rearmar este asunto, porque a mí me había tocado desde el principio. Y entonces le dije al presidente que iba a recomponer las cosas, y en esa ocasión pues no renuncié. Luego vino una segunda situación similar a esta y volví a presentar mi renuncia. Y en la tercera ocasión, pues resulta que me fui a hacer un examen médico y tenía yo una isquemia en el miocardio, y ahí pues ya por razones de salud me tuvo que aceptar la renuncia del presidente. Pero en realidad creo que esa isquemia la provocó precisamente el hecho de ver que en el propio gobierno yo tenía fuego amigo, ¿no? En 1998, Moctezuma regresa al gabinete como secretario de Desarrollo Social. Con esto último, muchos lo vieron como probable precandidato del PRI a la presidencia de la República. Para sorpresa de algunos, Esteban se convierte en coordinador de campaña del sinaloense Francisco Labastida Ochoa. Para mí, el gran reconocimiento del presidente Zedillo, al cual yo respeto mucho, aunque hayamos tenido pues algunos temas en que no nos entendimos, como acabamos de comentarlo, el gran reconocimiento a que tuve yo razón fue que me volvió a llamar al gabinete y que no fue una renuncia caprichosa. Y me llamó como secretario de Desarrollo Social. Justo cuando estaban dándose las famosas precampañas y candidaturas y toda la grilla alrededor de esto, vino una tragedia enorme en Chiapas, en donde se deslavó buena parte de la sierra de Motocintla y arrasó con cerca de 25,000 viviendas. Acabó con toda la infraestructura de la zona del Soconusco, etc. Y me pidió el presidente que yo coordinara toda la reestructuración de la infraestructura, la vivienda nueva para las personas que habían perdido todo. Estamos hablando realmente de una tragedia enorme. Y entonces yo me dediqué mucho a eso. Y recuerdo que cuando estaba yo hablando con la prensa y les decía, fíjense que hemos decidido que toda la vivienda va a ser de autoconstrucción. Entonces yo estaba en eso y le estaba explicando esto a la prensa. Y me decían, ¿y va a ser usted candidato? Y como que yo decía, bueno, espérenme, les estoy platicando de la tragedia de cientos de miles de personas. Ya luego hablamos del otro, ¿no? Me acuerdo que estábamos en Cáceres, en que él estaba en un congreso participando con Felipe González, ya como expresidente Felipe González, y se regresó de inmediato. Y lo que me impresionó es que de plano decidió mandar a vivir a su gente, a su equipo, a todos los que estaban en Sedesol, hasta que no estuviera todo reconstruido. Entonces esto le tomó meses y pues nunca perdió el ánimo, y hoy por hoy ya no viven cerca de donde fue el incidente, que es muy peligroso, sino que ya viven en algo seguro. El año 2000 fue para Esteban Moctezuma un año de pérdidas. La más triste y desoladora sería el fallecimiento de la señora María Teresa Barragán Álvarez, un dolor que se repetiría 11 años más tarde con la muerte de don Pedro Moctezuma. Aunque mi padre murió hace un año, yo nunca había sentido lo que es ser huérfano.
Y uno puede decir, bueno, es que la palabra huérfano casi siempre va asociado a niño, ¿no? A joven, alguien que se quedó huérfano. Generalmente uno piensa en uno joven, pero una persona de mi edad se siente huérfano cuando mueren sus padres. Entonces, esos son momentos muy, muy difíciles. Terminadas las primeras elecciones del nuevo siglo, el también editorialista en diferentes periódicos inicia su retiro de la política. Desde el año 2002 a la fecha, Esteban Moctezuma Barragán funge como presidente ejecutivo de Fundación Azteca, involucrado en una labor humanitaria que reafirma su compromiso social y que le ha causado grandes satisfacciones, entre las que se encuentran un reconocimiento honoris causa por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la posibilidad de pasar mayor tiempo al lado de sus nietos. En alguna ocasión me llamó Ricardo Salinas a platicar sobre su proyecto educativo. Él tiene, pues desde hace más de 15 años, un proyecto educativo muy importante. Tiene 2 planteles, Azteca, y un modelo que está funcionando muy bien. Y empezamos a platicar sobre el proyecto educativo y quedé de hacerle unas notas sobre el tema. Cuando le entregué las notas, me dijo, oye, ¿por qué no te animas a tomar toda la fundación en vez de trabajar nada más en el tema educativo? Y hemos trabajado con todas las organizaciones de México. No existe la competencia en el sector social, sino la colaboración. Y tenemos proyectos tan importantes como las orquestas sinfónicas infantiles, que ya apenas en 3 años ya son 54 orquestas, 12,000 niños. Acabamos de iniciar un proyecto de robótica para impulsar la ciencia y la tecnología, también con niños y jóvenes. Una persona muy humana, que ayuda mucho a la gente, tanto a las personas que conoce como a las que no conoce, porque también entre sus hermanos es como quien es negociador, quien hace que no se peleen, etc. Entonces es como una persona que vale la pena tener al lado, porque siempre va a estar ahí y que va a hacer proyectos y los va a realizar y va a tener buenos resultados. Por donde ha pasado, ha dejado algo y siempre está contento y optimista, y como que nada le parece difícil. Sus retos son siempre hacer lo mejor que se pueda. Yo soy un gran optimista y quiero seguir trabajando el resto de mi vida, los 45 años que me queden de vida, en ello.